Muy buen día para cada uno de todos ustedes. El Señor sea con todos ahora y siempre, y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de los hogares. Estamos continuando adorando a nuestro Padre Celestial. El próximo domingo, primeramente Dios, tendremos un servicio especial, tendremos un predicador invitado, estaremos haciendo una mesa redonda y llevando una conferencia sobre preguntas y respuestas en cuanto a lo que dice la Biblia. Para esta mañana tenemos 28 minutos de enseñanza acerca de lo que es la adoración a Dios, acerca de lo que es el camino a Dios, acerca de lo que necesitamos hacer para llegar hasta el mismo Dios. Vivimos en un tiempo donde la gente ha cambiado tanto el camino que conduce a Dios, y antes se decía, todos los caminos conducen a Roma. Ahora nadie quiere ir a Roma. El mundo está paralizado. Vivimos en un grande problema. ¿A dónde ir? Bueno, a Dios. Pero no todos los caminos van a Dios. Solamente hay un camino, es el que conduce a la salvación de nuestra alma, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Empezaremos aquí en un diagrama acerca de lo que es camino a Dios para llegar hasta el mismo Dios. Alguien dice, yo ya he creído, ya me he arrepentido, y a través de la clase estaremos viendo versículos. Es salvo uno cuando ya se ha arrepentido, cuando ya ha creído, cuando ya ha oído, o quizá cuando ha confesado su fe en Cristo. ¿En qué momento es salvo uno? Hay un versículo, el más drástico de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Un versículo drástico realmente, pero no hay problema. El problema es para el que no se encontró inscrito en el libro de la vida. La pregunta es, ¿en qué momento usted, su nombre, está inscrito en el libro de la vida? Hay tanta creencia que a veces se dice, yo ya he creído, ya he oído, ya me he arrepentido, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Un hombre da un testimonio y dice, eran las 3 de la madrugada cuando tuve una pesadilla. Yo sentí que el diablo me arrastraba y el diablo me llevaba. Desperté sudando, me hinco bajo de la cama y pongo mis rodillas y mis codos en el colchón de la cama, oro a Dios y acepto a Cristo como mi único Salvador. ¿Es esta la voluntad de Dios? Dice, desde ese momento yo fui salvo. Esto es lo que dice la humanidad. ¿Qué dice la palabra de nuestro Padre Celestial? Mucha gente quizá en ese tiempo de zozobra se hinca, se arrodilla, se postra, acepta a Cristo y ya es salvo. ¿Ya es salvo realmente de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O eso es lo que enseña la humanidad? ¿Qué enseña Dios? Camino para llegar a con Dios. Oír la palabra, creer la palabra, arrepentimiento, confesión y luego ser bautizado para entrar a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Primer versículo. Oír la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Oír la palabra. Para oír la palabra, y entonces tenemos nuestra fe. Nace la fe. Y ya viene desde aquí las preguntas. ¿Ya somos salvos? Cuando oímos la palabra y tenemos la fe, ¿ya es salva la persona? No, amado oyente. Es el primer paso para la salvación de nuestra alma. Mucha gente escucha la palabra. Mucha gente oye lo que es la palabra. Pero no por eso va a decir, yo ya soy salvo. Usted va a diferentes oficinas del gobierno, llena cierto papeleo, y entonces llega un momento en que le sellan todo el papeleo.
desde ese momento su papel es válido. Antes no es válido. Quiere decir que ese es un papeleo, véalo de esa forma. Ya usted escuchó la palabra, ya ha dado el primer paso, pero no está sellado todavía su papeleo para ir a con su Padre Celestial. ¿Qué necesita seguir haciendo? De otro paso más, crea a la palabra. No es suficiente oírla. No solamente es tener la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere. Necesitamos, aparte de oír, creer. Y dice, el que creyere y fuere. Ahorita solamente vamos a ver nada más la palabra, el que creyere. Necesitamos creer. Ya oímos la palabra. Ahora necesitamos creer a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo vino a los suyos y lo dice, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y viene la pregunta, ¿ya son salvos estas gentes que recibieron a Cristo? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y alguien dice, yo ya creí, yo ya lo he recibido. ¿Qué es recibir a Cristo, amado oyente? ¿Qué es recibir realmente a Cristo? Yo ya he creído en mi corazón, ya soy salvo realmente. ¿Qué dice la palabra del Todopoderoso? Evangelio según San Juan capítulo 12. Vea, no solamente porque encuentre una palabra escrita en la Biblia, diga, esto ya lo que necesitaba. Evangelio que según San Juan capítulo 12, versículo 42. Subráyelo y tenga un cuadro de estos dos versículos. Con todo esto, aún de los principales, los gobernantes, dice, muchos creyeron en él. Vea la palabra creer. Muchos creyeron en él. ¿Ya fueron salvos? Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Creyeron? ¿Fueron salvos? ¿Sí o no? No, señor. No fueron salvos. Creyeron de todo corazón, pero no lo confesaban para no ser expulsados de los de la sinagoga. Dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuánta gente hay que se queda solamente creyendo en Dios? Cree de todo corazón, pero no confiesa su fe en Cristo, no lo acepta en su corazón, no confiesa su fe y no es bautizado para el perdón de sus pecados. Así que ya oyó la palabra, ya creyó en la palabra, ya es salvo. No, señor, no es salvo. Cristo nos habla y dice que con él vino un hombre de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 3, le dice, si no nacieres de nuevo, no entras en el reino de Dios. No hay nuevo nacimiento, no entra la persona en el reino de Dios. Viene la otra palabra que es arrepentimiento.
necesita arrepentirse. Ya escuchó la palabra, ya creyó a la palabra, ahora necesita un arrepentimiento genuino, directamente, un arrepentimiento con todo o de todo su corazón. Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 46. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de ruta. Va en el camino, se arrepiente y da vuelta porque se ha arrepentido para ir allá. El arrepentimiento es dejar nuestro camino que llevábamos y volvernos a Dios. Lucas 24, versículo 46 y versículo 47. Y les dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que se debe predicar, el arrepentimiento para aquella gente que necesita buscar a Dios. Arrepiéntase, oiga la palabra, crea la palabra de todo corazón y arrepiéntase de su mal camino. Como dice Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, pero lo dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual será amplio, el cual será grande en perdonarle. Romanos capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 dice, o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. No hay arrepentimiento después de haber oído la palabra, después de creer en la palabra. No hay arrepentimiento, está atesorando ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Necesitamos continuar dando pasos para entrar a la misma vida eterna, pero no está en la vida eterna todavía. Todavía no está en la vida eterna. ¿Ya escuchó la palabra? ¿Ya creyó en la palabra? Ya se ha arrepentido con todo su corazón, pero todavía no está usted en el seno de Dios. Todavía Cristo no mora en su corazón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Claramente dice el versículo, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, fíjese bien, es paciente para que nosotros reaccionemos. Ya oímos la palabra, ya creímos a la palabra. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, según que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esto es lo que dice Cristo, amado oyente. Usted no es salvo cuando tuvo la fe. Romanos 10:17. Cuando oyó la palabra no es salvo. Cuando creyó en la palabra no es salvo. Cuando usted se arrepintió, de acuerdo a este versículo, no es salvo todavía. Si alguien le ha dicho, usted ya creyó, ya aceptó a Cristo, ¿qué es aceptar a Cristo, amado oyente? Aceptar a Cristo en su corazón es seguir estos pasos, oír, querer arrepentirse, confesar su fe en Cristo
y bajar a las aguas bautismales. Esto es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué necesita ahora que usted se ha arrepentido? ¿Quedarse ahí parado? No. No se quede ahí parado. ¿Ya escuchó la palabra? ¿Ya creyó en la palabra? ¿Ya sabe quién es Cristo? ¿Ya sabe quién es Dios? Continúe todavía. Felipe va platicando con el eunuco etíope. Y en Hechos capítulo 8, versículo 36 en delante, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hay antes del bautismo, amado oyente? Creyó, oyó la palabra, creyó, se arrepintió. Y dice claramente el versículo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la confesión. No que diga los pecados. No que diga yo acepto. Dice claramente el versículo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiese su fe en Cristo. Esta es la confesión que Dios demanda. ¿Ya es salvo? ¿Ya está en la salvación? No, Señor. Alguien dirá, oh, la iglesia de Cristo pone tanto requisito. No, Señor. La iglesia de Cristo no pone ningún requisito. Obedece los requisitos que están puestos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué hacer? Alguien dirá, oh, esta persona está hablando tanto, y oyó la palabra, ya creyó, ya se arrepintió, y ya confesó su fe en Cristo, y esta persona dice que no es salva. No, Señor. Yo no digo que no es salva. La palabra de Dios es la que dice que no es salva. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Entramos a lo primordial, a lo grande que cantidad de gente rechaza. El bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo para entrar a Dios. ¿Qué es el bautismo? Realmente, ¿qué es el bautismo? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, lea usted al pasito el versículo. En la Biblia está al alcance de cada quien. No está con nosotros nada más. La Biblia está para que usted la lea. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para salvación. No hay bautismo, no hay salvación, con todo respeto. No hay bautismo, no hay salvación. Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando en el día del Pentecostés, aquella gente compungida de corazón preguntó a Pedro, preguntó a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Del Hechos capítulo 2, versículo 37, ¿qué haremos? El apóstol Pablo contesta claramente en el versículo 38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Escucho personas, platicamos con gentes. Dice una persona, yo acepté a Cristo, fui salvo y a los 2 años me bauticé. ¡Qué locura! ¿Qué dice la palabra?
Usted fue perdonado de sus pecados y a los 2 años se bautiza. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué es el bautismo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Cómo puedo tener el perdón de los pecados cuando no he tenido el bautismo? Es ilógico. Reacción, usted piense, en estos tiempos que estamos encerrados, es tiempo de reaccionar y analizar lo que es la palabra del Todopoderoso. Estoy mal, estoy bien, analícelo, cotéjelo conforme a la palabra de Dios. Su fe, cotégela con la Biblia. Analícela y júntela con la Biblia. ¿Está correcto? Entonces adelante, adelante. Hablamos del papeleo. Hablamos del papeleo hace rato. Y cuando usted está arreglando el papeleo, su papeleo no sirve para nada si no tiene el sello. Si el papeleo en lo espiritual no tiene el sello, ¿qué es sello? Sello es la aprobación. Le sellan y está aprobado. Y si usted con su papel sellado puede presentarse abiertamente con la frente en alto, vengo a que me den este otro papel, porque ya saqué este y me lo sellaron. El bautismo, amado oyente, es el sello que Dios ha puesto. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjese bien, habiendo oído la palabra, habiendo creído en él, nos arrepentimos. ¿Y qué dice todo el versículo 13? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo da Dios el sello, amado oyente? Cuando usted sale de las aguas bautismales. Ahora sí metemos Apocalipsis 20:15, el texto drástico. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el texto drástico. Pero si ahora usted está sellado con el Espíritu Santo, lleva usted su sello y dice, yo estoy en Dios. Cuando mi nombre está inscrito o se inscribe en el libro de la vida. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 2, capítulo 3 y Romanos capítulo 6. Y en el capítulo 6 tenemos el versículo 3 y 4 que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4 al pasito. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Usted es sepultado, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Este es el momento en que su nombre es inscrito en el libro de la vida. Antes no, con todo respeto. Si usted ha oído la palabra de Romanos 10:17, también ha creído en la palabra de Marcos 16:16 y todo el proceso, usted se ha arrepentido, usted ha confesado su fe, todavía usted no es salvo. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Entonces usted necesita bajar. Leo otra vez el versículo 4, Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén.
Este es el momento que usted necesita hacer y proseguir para encontrar la salvación de su alma. La salvación de su alma. Hechos 2:38, Pedro le dice, arrepentíos, bautícese cada quien para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces usted, cada uno de todos nosotros, necesitamos oír la palabra, creer a la palabra, arrepentirnos, confesar nuestra fe en Cristo y obedecer en el bautismo, bajar a las aguas bautismales y entramos a Dios. Y recibimos a Dios en nuestro corazón. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, si no naces otra vez, no puedes entrar en Dios. No hay bautismo, no hay perdón de pecados. No hay bautismo, no hay perdón de pecados. Mateo capítulo 28, versículo 18. El Señor Jesucristo les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es el mismo que dice, bautícese para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 28, lea usted otra vez estos versículos y dice el versículo 19, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fíjese bien, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios, no palabra del hombre. Haga a un lado palabra del hombre y acepte palabra de Dios. Alguien dijo, estás mal, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es nombre. Pero yo te estoy leyendo lo que dijiste es falso. Dije, permítame decirle otra vez que lo que yo dije, yo no lo dije. Te estoy oyendo. Dije, no, Señor, yo no lo dije. Yo lo estoy leyendo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, subraye, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? Cristo. Y dice, toda potestad, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es mentira, dile a Cristo mentiroso. No me digas a mí. Yo le digo solamente lo que el Señor Jesucristo dijo. El que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ese que tiene toda la autoridad dijo, oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse, confesar tu fe en Cristo, sé bautizado y entrarás en el reino de los cielos. Amén. Bendiciones. Esta es la palabra de nuestro Padre Celestial. Que Dios le guarde.